Hola casualistas, ¿qué tal? Universitario versus Unión Comercio, Estadio Monumental de Lima. Partido que acabó 2-0 a favor de los cremas. Un encuentro que, según he escuchado muchas opiniones de ciertos hinchas, se tenía la sensación de que se podía haber ganado por un mayor margen. Y más aún con la expulsión de Unión Comercio. Sin embargo, esto no fue posible por distintos motivos, uno de los cuales, por ejemplo, es la falta de definición que tenía Emanuel Herrera de cara al arco, y que algunos jugadores estaban jugando a media máquina. Entendible, quizás no. Por ahí hubiera sido preferible usar a jugadores que son suplentes en vez de ciertos titulares que han jugado a media máquina, para que en este partido tuvieran la oportunidad de rajarse. Bueno, quién sabe, quizás también era arriesgar demasiado. Tampoco no es plan de poner un equipo de puros suplentes y quizás hubieran tenido un peor rendimiento del que tuvieron. Que no me pareció malo del todo, pero creo que la U puede dar un mejor rendimiento y si hemos ganado 2-0 es porque el rival era Unión Comercio. Con todo el respeto al rival, que tampoco no es plan de despreciarlo, pero es así. Y por ahí he visto otros hinchas que están preocupados porque han visto el rendimiento del equipo. Dicen, con este rendimiento no le vamos a ganar a Corinthians. Y es cierto, pero hay que tener en cuenta que este no va a ser el rendimiento que se va a tener ante el equipo brasileño el día martes. O al menos eso espero. Sino que la U ha tenido picos muy altos como también ha tenido picos muy bajos y sabemos que, si bien es cierto, está siendo un equipo irregular hasta lo que viene siendo el campeonato. Si es que la U tiene su mejor versión el día martes, creo que puede pasar y sin ninguna duda puede pasar, pero claro, el tema es que tiene que tener su mejor versión y los jugadores tienen que estar enchufados. También mucho va a tener que ver con la elección que haga Fossati de los nombres para poder disputar el partido. Pero bueno, ese ya es otro tema y hay que hablar sobre el partido que ha sucedido el día de ayer. Así que antes de comenzar el video, no te olvides de darle like para que este video se pueda promocionar más y así llegar a muchos más hinchas cremas. También suscríbete si es que ya llevas un tiempo siguiendo el canal y te gusta este tipo de contenidos. No te olvides también activar la campanita y dejar tu comentario si así lo quisieras. Así que sin mucho más preámbulo, comenzamos con el video. Universitario contra Unión Comercio, un partido que la verdad por ahí a algunos les ha dejado un sinsabor de boca, otros, bueno, estamos felices en realidad de haber sacado los 3 puntos y estamos punteros, se puede decir. Bueno, todavía no termina la fecha, así que no sé si está tan correcto decir que estamos punteros, la verdad. Y bajo criterio propio creo que todavía no, hasta que termine la fecha y ver cómo termina la tabla. Según los encuentros suscitados, recién vamos a poder dar alguna opinión más concreta sobre el tema. Pero de momento sí, a ver, estamos primeros de manera provisional. Sin embargo, el partido jugado pues no ha convencido mucho, hemos desperdiciado muchas ocasiones, algo que ya no es novedad dentro del cuadro crema y su desempeño en la liga, debido a que este es un problema que se ha venido dando desde hace bastante tiempo, e incluso desde la era con Panucci. Recordemos que esto un poquito se solucionó cuando llegó Fossati, pero poco a poco está volviendo a darse. Y es que cuando llega con Panucci el año pasado, en este canal decimos que ojalá que el equipo aguante el ritmo, el alto ritmo, porque los primeros partidos la verdad se vio un cambio bastante importante en la intensidad de los jugadores, en la intensidad de los partidos que proponía la U. Sin embargo, conforme fue avanzando las fechas, pues esta intensidad se fue perdiendo, propio que cuesta y se necesita una pretemporada bastante bien hecha para poder aguantar un alto ritmo de competencia a largo plazo. Después se le dio una pretemporada completa. Se dice que se trabajó bastante bien. De hecho, parecía que se estaba trabajando bastante bien. Sin embargo, se trajeron algunos jugadores a mitad de pretemporada que, bueno, sabemos que físicamente no están, como Herrera. Por ahí yo no me voy a esconder. Yo pensé que Herrera podía darnos algo más. No recuerdo si fue en el primer video que hago sobre la presentación de Herrera o fue más adelante, que dije que con un 50% de Herrera bastaba para tener un jugador que nos pueda aportar y poder llegar a salir campeones a fin de año. Sin embargo, no estamos viendo ni siquiera un 10% de lo que ha sido Herrera. Estamos viendo un Herrera que por ahí ha tenido algunos chispazos, pero contados con los dedos de una mano. Y después, más que nada, decisiones erradas, fallos bastante escandalosos de cara a portería. Y técnicamente, que era su mayor virtud, podríamos decir, este delantero, poco a poco también va decayendo. El partido contra Unión Comercio hemos visto que en los controles ha fallado bastante. Pero hablando, antes de seguir hablando sobre Herrera y ahondar más sobre este jugador, hablamos sobre el partido. El partido comienza con un Universitario de Deportes no siendo o no tratando de ser tan protagonista, la verdad. Unión Comercio teniendo la pelota, tratando de proponer.
Universitario, si bien es cierto, también recuperaba la pelota, pero no se le veía tan incisivo para poder atacar el arco rival, al menos en el inicio, los 5 primeros minutos me refiero. Y al minuto 9 Herrera fallaría una ocasión clarísima frente al área y sin ninguna marca. Si bien es cierto mérito de él por desmarcarse, pero la definición fue pésima, trató de darle volea y la mandó a las nubes. A partir del minuto 12 la U comienza a ser un poco más protagonista, debido también bastante por la movilidad que tenía Rivera en el frente de ataque y tratando de crear ocasiones de gol para el equipo. Poco a poco veíamos que la U tenía un poquito más de protagonismo, trataba de encontrarse un poco mejor. Si bien es cierto, todavía no convencía el nivel de asociación entre los jugadores crema, notábamos una ligera mejora. De ahí llegaría la expulsión en el equipo de Unión Comercio y bueno, por ahí pensaríamos que la U sería superior. Sí es cierto que mejoró aún más, pero no concretaba las ocasiones que tenía. En el segundo tiempo un poco más de lo mismo. Para esto, ojo, Unión Comercio tampoco no es que se haya borrado el partido, seguía intentando ciertas cosas. E incluso en el minuto 2 del segundo tiempo, Carvalho tiene una salida horrible después de un ataque de Unión Comercio. Menos mal que finalmente la pelota no tendría ningún peligro para el Pórtico Crema. Pero ya lo venimos mencionando y Carvalho está teniendo demasiados errores en los últimos partidos y ya tiene tiempo, no es algo tan reciente tampoco. Luego tendría Quispe, Valera y bueno, Quispe creo que hizo un buen partido e incluso un tiro de él pasa rozando el palo del pórtico rival. Un jugador que le dio un poco más de vida a Universitario de Deportes y que trató de darle mucho más volumen en el medio y tratar de generar más jugadas. De hecho lo consiguió, tratando de filtrar algunos pases, alguna definición de fuera del área, tratando de asociarse y ser mucho más dinámico. Y en el caso de Valera, bueno, más adelante vamos a profundizar un poco, pero básicamente no tuvo un buen partido, técnicamente bastante mal, en generación de juego, pues muy errático, mala toma de decisiones y de cara al arco, ni qué te digo, o sea, un desastre, no tuvo ningún sentido la entrada de Valera. Y claro, por ahí dirán, bueno, es más fácil decirlo ahora que ya vimos cómo terminó el partido, pero teniendo en cuenta que Valera no va a jugar ante Corinthians en la vuelta, me hubiera encantado verle un poco a Azúcar, porque hemos visto que Rivera ha demostrado que como opción de cambio está bien, está ahí. Es más, yo creo que hemos ganado una opción de cambio más si es que la delantera no funciona el día martes, y creo que es bastante válida. Quién sabe si con Azúcar por ahí, que lo encontrábamos en buen momento, no lo sé, ya son especulaciones, pero al menos me hubiera encantado verlo. Más aún teniendo ya el partido casi asegurado con un 2-0. Y también teniendo en cuenta que si bien es cierto, Unión Comercio está intentando en ciertas partes del partido, ya los últimos 20 minutos terminó por dar por perdido el encuentro y no parecía un Unión Comercio que quería buscar el resultado. Por ahí un poco el 9, el jugador Marlon de Jesús, pero de ahí sus compañeros pues no parecía. También es cierto que es complicado con un jugador menos, pero no parecía que nos podían hacer un mayor daño. Así que bajo este contexto y teniendo en cuenta que Valera no va a jugar de todas maneras el martes, me hubiera encantado verlo a Azúcar. Bueno, esto como sugerencia, tampoco no... Fossati sabe por qué hace las cosas y todo, pero claro, me hubiera gustado, así como se vio a Rivera, me hubiera gustado ver a Azúcar. Bueno, no pasamos este tema y vemos el uno por uno de cada jugador. En el arco, José Carvalho, pues como dije hace un momento, Comercio tampoco no es que haya inquietado tanto el pórtico crema, pero Carvalho en las pocas que tuvo, pues creo que no lo hizo tan bien. Sí es cierto que en jugadas muy básicas, bueno, es un portero profesional, pero en esa salida la verdad que a mí me ha dejado muchas dudas y claro, acrecenta más este sentimiento de que no está preparado para ser titular en la U. El hecho de que ya es algo repetitivo en él, que se equivoca demasiado, que a veces da la sensación de estar mal parado. Por ahí ahora se me viene a la memoria alguna pelota aérea que parecía que no tenía ningún peligro, pero baja de manera violenta. Menos mal que choca en el techo del arco, pero Carvalho no parecía haber estado muy bien ubicado. Que claro, estas jugadas pasan desapercibidas porque no terminas teniendo mayor peligro, pero no termina teniendo ese peligro debido a una mala definición del rival, a que bueno, la pelota por ahí fue un mal centro, iba hacia atrás del arco, pero Carvalho está mal posicionado, me pareció a mí. Así que por eso creo que no ha sido un buen partido de Carvalho, creo que ha sido un mal partido, en líneas generales. De ahí tenemos a Di Benedetto, que daba la sensación de que estaba jugando a media máquina. Bueno, normal, bien. No, tampoco no es que le hayan inquietado demasiado. A Riveros, recuerdo de alguna jugada que se ha equivocado.
También creo que por jugar a media máquina, porque la verdad que se le veía a veces un poquito tinky winky, el hombre se iba para cualquier lado, a veces, claro, se veía un poco distraído, yo creo que tenía la cabeza más puesta en el martes que en ese día, y es por esto que quizás me hubiera gustado ver algún otro defensor, que yo creo y sé que Riveros, y creo que todos acá sabemos que Riveros es el mejor defensor que tenemos, por lejos, por escándalo. Pero claro, si es que no está metido en el partido, yo prefiero tenerlo mil veces concentrado para el martes que para este día. Es más, por ahí, e incluso si muchos abogan por el tema que tienen que tener continuidad para poder llegar con cierto rodaje para el día martes, pues una media hora no hubiera estado mal que jugara, pero claro, no sé, bueno, por ahí también puede pasar de que metían a otro defensor y le daban más espacios a Comercio, porque Rivero también ha tenido buenas intervenciones, ha tenido malas como buenas, claro, las malas tú te das cuenta que eran por una desconcentración importante. Y que este jugador estando bastante concentrado y en un partido que se da el 100%, pues no le pasa este tipo de cosas. Así que por ahí creo que es algo que se puede dejar pasar. En líneas generales, bueno, vamos a decir que tuvo un rendimiento bastante normal. Marcos Arabia sí se trató de dar el todo por el todo, tuvo un mejor rendimiento. Claro, no es un defensa que juegue así nomás. Tampoco es que lo habían exigido demasiado, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo bien. Ureña, pues Ureña estaba filtrando pases, trataba, bueno, Ureña también bastante bien. Tampoco no es que lo haya visto dándose el todo por el todo, corriendo, pero tuvo un gran partido. Creo que más que nada porque es un jugador más técnico es muy vistoso a la hora de dar los pases, en abrir juego. Y es de los mejores jugadores que tuvo en la cancha la U. Tenemos a Nelson Cabanillas, que, bueno, bastante decepcionante para lo que estábamos acostumbrados. Si bien es cierto, sí ha tenido ciertos regates, ha tenido ciertos desbordes y tampoco hay que ser mezquinos con el jugador. Pero también se equivocaba en cosas bastante simples, por ahí en dar un buen pase. Recuerdo la atención en el pase, y esto es algo que no mencioné en el video que hice de Universitario contra Corinthians, en el cual perdemos 1-0 allá en Brasil. La atención en el pase que imprimen los jugadores al dar la pelota a un compañero es muy baja, es muy sosa. Y esto hacía que contra Corinthians los jugadores nos pudieran anticipar los balones mucho más fácil. Sus pases en primer lugar no los alcanzábamos. Y cuando nosotros tratábamos de asociarnos, pues claro, la pelota iba demasiado lento por el ritmo que los de Corinthians están acostumbrados en su liga. Y pues tranquilamente nos interceptaban los balones. En este caso, por ahí, en el caso de Unión Comercio no es necesario tanto, pero Cabanillas, pues la atención en el pase fue el más flojito. Y se puede entender que puede ser propio de la falta de continuidad que ha tenido, obviamente gracias a las acciones que él ha cometido en lo que lleva el campeonato. Me refiero a sus expulsiones y me parece bien que se le haya dado cierto castigo en este sentido, como por ejemplo fue sentarlo incluso cuando ya estaba disponible. De alguna manera u otra el jugador tiene que aprender. Y bueno, creo que el mal rendimiento que haya tenido, bueno, el mal rendimiento en totalidad no, creo que ha hecho un partido correcto sin más, pero el bajón que hemos visto de Cabanillas, teniendo en cuenta que hemos estado acostumbrados a ver a un mejor jugador en esa posición, creo que se puede entender por la falta de continuidad. Y ojalá que si juega el día martes esto se pueda corregir bastante, que esté mucho más concentrado también. Y bueno, esperar, porque la verdad que Bolívar hasta ahora no ha demostrado ser un jugador que pueda suplir esa posición en un partido tan importante como lo que se viene el martes. Por el medio tendríamos a Calcaterra, que me parece que es un partido correcto sin más. No es un jugador que desequilibre demasiado, no es un jugador que te pueda sacar a dos jugadores y te pueda crear superioridad numérica en el ataque, pero sí es un jugador que te da pases precisos, que hace buenos cambios de frente. Y bueno, creo que no se puede decir mucho más de este jugador. Es un partido correcto, sin más. Tampoco resaltante, tampoco mal partido. En el caso de Peregués creo que ya nos estamos dando cuenta de por qué es tan importante para Fossati. Es algo que hago mea culpa. La verdad que yo no lo había visto tanto así. Si bien es cierto, siempre se sabe y ya se sabía hace tiempo que Peregués técnicamente en la U no había sido un jugador notorio por esta característica. Y sí la había tenido en otros equipos, como por ejemplo en San Martín, donde quizás se le ha visto su mejor versión. Se sabe que es muy importante en el despliegue físico, tratando de... Es un todoterreno. Es un jugador que siempre trata de estar en cualquier jugada, tanto ofensiva como defensiva, dándole superioridad numérica al equipo, tanto defensivamente como ofensivamente.
Y en este partido, por más que no haya sido el mejor partido universitario, creo que sin duda alguna se ha visto que es muy importante para este 11 que saca Fossati cada partido. Y ojo, sin haber hecho un partido tampoco impresionante. Creo que un partido bastante correcto, pero sus características cada vez creo que son más visibles para el hincha. Que quizás como hinchas muchos están acostumbrados a que un jugador nos llene los ojos, o en todo caso una barrida, verlo teniendo o mucha garra o muy buena técnica. Sin embargo, Pérez Guedes es un jugador mucho más táctico. Y sin duda alguna lo echamos en falta en el partido contra Corinthians en la ida. Y ojalá verlo en la vuelta en un gran nivel. Porque claro, hay partidos que Pérez Guedes no solamente hace el trabajo táctico, sino que técnicamente está bastante bien, con los pases bastante precisos, tratando de desmarcarse. E incluso alguna jugada definiéndola a él. En este partido no fue el caso, simplemente fue un partido correcto. Ojalá veamos un mejor partido de él contra Corinthians y creo que es necesario. Lo que sí me queda clarísimo es que suplente no puede volver a ser. Y por el otro lado tendríamos a un Kajima que hizo un partido, bueno, correcto, sin más. Tenía... Quizás lo más criticable que se le puede decir a Hugo Kajima es que sus centros eran horribles. La mayoría de sus centros se iba o atrás del arco o muy pasado. Quizás propio de lo que es la falta de continuidad, porque sabemos que al tener tan solamente un hombre responsable de cada banda, Polo sin duda alguna tiene este lugar y no se lo puede sacar a Ankajima. No estamos jugando con defensa de 4. Cuando jugamos con defensa de 4, por ahí sí, porque jugamos con un lateral y un extremo o un volante por fuera. Jugamos con dos hombres por banda. En este caso no, jugamos con uno. Que si bien es cierto los delanteros puedan apoyar y se reclinen un poquito a banda para crear superioridad numérica en esa zona del campo, sí puede pasar, pero no son propiamente jugadores de banda, son jugadores que ocasionalmente, circunstancialmente pueden estar ahí. Así que me parece que Ankajima, bueno, bastante bien para no tener continuidad. Claro, los centros un desastre, también hay que decirlo. Y bueno, un partido normalito, creo que, porque también es cierto que muchas veces trataba de driblear y creaba espacios. No es un jugador que tampoco haya sido totalmente intrascendente en el partido. Sin embargo, hay cosas que queda por mejorar todavía. Creo yo, propio de la falta de continuidad, pero bueno, es lo que hay en este equipo. Y vemos que Fossati no es muy entusiasta con el hecho de cambiar su formación, así que bueno, es lo que queda y es lo que toca si es que vamos a tener a este jugador en Universitario. Y ahora vamos a una de las zonas más polémicas en el partido, que fue la delantera. Bueno, en el caso de Rivera, no, en el caso de Rivera me parece que hizo un partidazo, sin duda alguna se ha ganado un poco más de consideración en el armado del 11, e incluso diría en algunos partidos para arrancar, porque me parece que es un jugador que ya sabíamos que era bastante movedizo, ya sabíamos que era un jugador muy incisivo, que era un jugador muy fastidioso, pericotero, un jugador que sabe buscar espacios, pero claro, lo que le faltaba era la definición. Pero viendo la crisis que hemos tenido en estos últimos partidos de delanteros, que quizás el único que te podía convertir gol era Valera, porque Urruti está pasando... Ha convertido algún gol, pero no termina de convencer. Herrera pues las manda a las nubes y bueno, por ahí ha tenido un partido bastante accidentado. En algún partido habrá tenido quizás chispazos, pero no basta para considerarlo un delantero goleador, un delantero que pueda aportar algo importante al equipo durante el partido. Y bueno, en ese caso Rivera te da juego, te da este desborde, es un jugador encarador, porque esto hay que decirlo, es un jugador encarador que te pueda servir cuando el partido está bastante cerrado. Y ahora le está agregando el hecho que está rematando de fuera del área cuando tiene la oportunidad, al igual de que Piero Quispe lo ha hecho. Y es un plus que te puede dar algo adicional en el partido, más aún cuando está cerrado. Y creo que es un partidazo. En la definición pues estaba muy bien colocado. Y si bien es cierto, no ha sido una definición espectacular, hizo lo que tenía que hacer. No se podía hacer otra cosa ahí. Empujarla y ya está. El mérito de él es haber estado posicionado en el lugar que tenía que haber estado. Y bastante feliz por este jugador que no ha tenido oportunidades, creo yo, injustamente. Es un jugador que a mí me ha gustado desde el inicio, desde que lo han traído. Que es un jugador que venía bastante barato. Tengo entendido que su ficha no es muy importante dentro del plantel. Me refiero al salario que recibe. Y se esfuerza quizás más que varios que ganan un poco más. Así que me gustaría que Rivera tenga muchos más minutos. Que no sé si contra Corinthians por ahí capaz te pueda solucionar ciertas cosas. De inicio estoy seguro que quizás no. O no lo sé. Bueno, puede ser también. Ahora pensándolo bien, Emanuel Herrera no está en un buen momento. Valera pues no va a jugar. Urruti va a ser titular creo sí o sí, pero
no te puede dar mucho más. Y Zúcar ni siquiera está jugando. Bueno, retiro lo dicho, creo que Rivera puede arrancar tranquilamente contra Corinthians el martes, ¿no? Tampoco hay que descartarlo, y más aún con el nivel que ha demostrado. Y bueno, bastante feliz por el jugador. Ojalá que siga así. Es un jugador hecho, creo, para la U. Y ojalá que Fossati se pueda darte cuenta. Y hablando ya del otro delantero, Manuel Herrera, creo que tuvo un partido terrible. No se podía asociar bien con sus compañeros. No tanto como Valera cuando entró, porque Valera creo que fue más horrible todavía en el sentido de asociación. Pero Emanuel Herrera, asociativamente, pues errático por partes, por ahí algún buen pase, pero sin mucho más peligro. Trataba de buscar la pelota, desmarcándose, creo que lo hizo bien, porque tuvo un par de ocasiones bastante buenas de cara al arco, que se las fabricó. Bueno, no se las fabricó él, fueron pases que le dieron. Pero me refiero que su mérito está en haberse desmarcado bastante bien, que por ahí muchos pueden creer que es fácil, pero no es tan sencillo. No cualquiera lo hace. Pero claro, más importante que un desmarque es una definición. Y de nada te sirve que ganes la pelota, que te desmarques y que te encuentres solo frente al portero, debido obviamente a méritos propios, si no la vas a meter entre los tres palos. Y si bien es cierto, convirtió un gol de penal, pues el primer penal lo falló. Y lo repiten porque el Banana Ruiz pues se adelanta, error de él. Yo creo que es justo totalmente. El VAR en este caso hizo justicia. Por ahí hubo una polémica con un pisotón de Calcaterra, que no me termina de cuadrar si es para roja, creo que es para María, por el tema que es un pisotón. El pata me parece que trata de sacar el pie, tampoco es que le deja ahí pisado, contrario a la expulsión de Comercio, que Kevin Sánchez le deja el pie y no lo saca en ningún momento. Y el pie fue a una altura más arriba, porque bueno, pisar a un jugador pues puede pasar en un partido. Claro, hay que ver la intensidad, la intencionalidad y todo el tema. En cambio, si le das más arriba del pie, pues ahí sí me parece mucho más complicado de que no te expulsen. Pero bueno, en los shorts ya voy a tratar de analizar las jugadas más detenidamente, con imágenes. No sé si con videos, porque por ahí por copyright me pueden bajar. No sé si bajan shorts, la verdad, pero bueno, vamos a ver. Pero sin irnos por las ramas y hablando del penal ejecutado, creo que el primero lo ejecuta bastante mal. El segundo, pues, bueno, le cambia de lado. Herrera tampoco no es a pelota parada y de penal. Es un jugador que sabemos la calidad que ha tenido y todo. Claro, lo que le pedimos es que pueda definirla con la pelota en movimiento. Pero bueno, bien por él, bien por su gol. Pero no logró hacer lo que muchos pensábamos que podía causar en el jugador, que era que ganara más confianza. De hecho, todo lo contrario, el gol ni siquiera lo celebra. Creo que había un clima bastante agridulce en el estadio. También creo que lo sintió porque, claro, ya veníamos viendo a un Herrera que estaba fallando demasiado, un Herrera que tampoco estaba jugando del todo bien. Y encima que falla el primer penal, lo repiten por error de Banana Ruiz. Y bueno, y en el segundo intento la mete entre los tres palos. Pero en lo que restó del partido, de su partido, de los minutos que jugó, pues seguía en la misma tónica, bastante errático, fallando goles para muchos quizás casi hechos o teniendo definiciones bastante malas. Así que creo que a este jugador ya se le ha dado bastante oportunidades. Si bien es cierto, en un inicio de temporada dije que creo que a Herrera hay que darle ciertos minutos, tiene que recobrar confianza y todo el tema. Ya está pasando, ya pasamos el torneo de clausura y todavía Herrera no ha mostrado mucha diferencia con respecto al inicio. De hecho, me parece que no ha mostrado ninguna, salvo algún que otro chispazo. Y por ahí en algún momento sí me pareció que estaba comenzando a ser mucho más importante, al menos en el armado de juego, tratando de pelear las pelotas, tratando de ser mucho más incisivo en el ataque, intentándolo al menos, teniendo una mejor actitud dentro de la cancha. Creo que poco a poco a Herrera, y lastimosamente digo, porque a mí no me gusta que un jugador le vaya mal en su carrera, es bastante feo la verdad, y más aún para intereses de la U, que es un jugador nuestro. Creo que poco a poco va demostrando que está más complicado que se ponga a nivel. Ojalá que a final de temporada al menos pueda demostrar un poco más, pero yo creo que su renovación, y más aún si ocupa un puesto como extranjero, pues no tendría mucho sentido que siguiera en el elenco crema. Salvo que pegue un subidón importante y volvemos a ver una Herrera muy parecido al de Cristal, pues es complicado. Yo creo que ya a estas alturas podemos decir que Herrera es muy probable que no va a continuar en la U. No está demostrado el nivel y más aún con el cupo extranjero. No tendría ningún sentido.
Ahora con los jugadores que entraron en el transcurso del partido, tenemos a Piero Quispe, que creo que fue el mejor de los que entró. Sin duda alguna le imprimió otro ritmo al equipo, se le vio bastante encarador, bastante atrevido a la hora de intentar definir de fuera del área, que es algo que hemos visto que lo ha sumado a sus características y creo que está bastante bien. Ahora queda que bueno, aprende el tema de los efectos y que darle efecto a la pelota y todo, pero bueno, poco a poco. Ya comenzó con algo que le pedíamos todos, que era que rematara de lejos, que se animara un poquito más y ya lo está haciendo. Así que bien por el jugador, ojalá que también esté a la altura con el martes, que el partido de ida hemos visto que se le complicó bastante hasta que entró el Oreja Flores. Después sí es cierto que tuvo una mejoría, pero él tiene que ser un jugador más protagonista, tiene que tener un poco más de carácter, tiene que darse cuenta la importancia que tiene dentro del juego de la U. Ya no es ningún canterano, bueno, es canterano y siempre va a serlo. Mejor dicho, ya no es ningún juvenil, ya no es ningún chiquillo, es un jugador que tiene la edad suficiente, creo yo, para hacerse responsable del medio campo de la U. Y así tiene que saberlo y así tiene que sentirse él en confianza. Ya no es ningún X dentro del vestuario. Es un jugador importante y para la hinchada es un jugador que representa mucho los valores de la U. Tanto dentro como fuera de la cancha. Lastimosamente no. En realidad es la responsabilidad que le toca. Es un gran jugador. Y claro, es lo que le va a pasar en toda su carrera según el club que se vaya y si rinde bien. Es lo que le espera. Es un jugador que representa mucho a un equipo, es un jugador el cual hace que el hinchada se levante de las gradas y por lo tanto, y por el talento que se maneja, queremos que sea un jugador que se haga cargo en los momentos picantes. Yo creo que acá no vale la excusa de que es demasiado joven, ya no es demasiado joven, es un jugador que ya tiene tiempo, que lo hemos visto e incluso tener buenos rendimientos en ciertos partidos importantes contra Barcelona de Ecuador. Recuerdo que se hizo un partidazo, así que creo que está más calificado. Si bien es cierto, hay que entender que Corinthians por ahí tiene un nivel más alto y más aún el martes que va a venir con sus titulares según lo que se está diciendo. Creo que es una prueba que Piero Quispe tiene que pasar para que se pueda sentir con más confianza y también para que pueda sentir para sí mismo que ha mejorado su nivel. Bueno, ahí tenemos a Valera, que creo que hizo un mal partido, así hay que decirlo, no se puede decir mucho más de Valera. Malas definiciones, le quita la pelota a Pérez de la cabeza por tratar de rematarla a él. En elaboración de juego, bastante errático, muy mala toma de decisiones, muy mala ejecución de los pases también. Yo creo que ha tenido la cabeza en otro lado debido a la roja, seguro alguna cosa habrá pasado. Bueno, sabemos que no ha sido una buena semana para él por sus errores. Claro, eso tampoco podemos victimizarlo. Han sido sus errores y su ida de cabeza, en la cual ha generado su expulsión y por ahí bastantes críticas por parte de la hinchada. Después tenemos a Murrugarra, quien hizo un partido correcto, sin más. Bueno, los pases bastante bien. En la marca sabemos que es donde más se aplica y no mucho más. Normal. Urruti, pues, intrascendente. Un poco mejor que Valera en el tema de elaboración de juego, pero no mucho más. Tampoco es que haya destacado por esto. Y por último, Andy Polo, que sabemos que es un jugador bastante desequilibrante y que generó varias jugadas por su banda. Bueno, varias, una par, tres, para lo que le dio tiempo, porque entró en el minuto 78 por Ancayima. Defensivamente también bastante bien y ofensivamente pues bastante correcto, bien podríamos decirlo. Y bueno, sería todo. También quiero saber cuál es tu opinión sobre el partido, Crema, escríbelo acá en los comentarios. Sé que hay algunos temas más que tocar y seguramente más adelante estaría haciendo videos sobre esto. Me refiero al tema del profe Avelino. Al tema Barco no sé, porque ya lo hablé en el anterior video que hice sobre Corinthians. Lo toqué, creo que más o menos, le di un tiempo considerable. Así que sobre eso ya veremos. Y nada, ahora toca el martes, hay que ir con todo. A la gente que le toca ir al estadio, pues alienten y dejen la garganta ahí. Tenemos que lucharla tanto en la cancha como en las gradas. Obviamente sin el tema de violencia, que no se malentienda. Me refiero a con los cánticos, me refiero al aliento que le puede dar el hincha al equipo. Y bueno, eso sería todo. No te olvides darle like si te ha gustado este video y compartirlo con las personas que tú creas que les pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te pueda llegar las notificaciones de los videos que subo. Muchas gracias a toda la gente que me está apoyando y poco a poco iremos creciendo. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo y dale U por siempre escucharán.